Bien, buenas tardes. Gracias, David, por la presentación. Permitidme que antes de empezar le agradezca a la organización que me haya invitado un sábado por la tarde y a esta hora, con lo cual hay que darle... Pero bien, los que me conocen saben que estoy encantado aquí. Yo todo lo que sea estar tratando y hablar con el sector me gusta. Este es un tema que me apasiona, el tema de los maestros. Ya os contaré algunas cositas de aquí entrelazadas con la exposición, porque trabajé mucho con Pepe Humanes, recientemente fallecido, en todos los programas de mejora de la calidad del aceite de oliva. Conozco el tema, tuve buenos maestros también, entre ellos a Miguel Pastor. He estado saludando a Miguel, al maestro de Villacarrillo. Y quizás fuese en esta sala, aquí hemos hecho varias intervenciones, pero hay una que me motiva mucho, pues yo creo que fue la última que estuve aquí con Miguel, y fue cuando estuvimos defendiendo las concesiones de agua para el acuífero carbonatado de la Loma. Hicimos una ferviente defensa aquí de lo que es el agua en el olivar, y de lo cual, pues como os podéis imaginar, pues me siento... Bueno, muy orgulloso y halagado pues, en este sentido, ¿no? Podría contar muchas cosas en ese tema. Cuando estuvimos hablando, cuando me llamó Alfonso, el coordinador de esta parte de la charla, me dice, oye, vamos a intentar hablar cómo influyen las técnicas de cultivo en la calidad del aceite de oliva. La verdad es que es un tema excesivamente amplio, muy amplio, que como está claro, en 20 minutos en esto no... Yo voy a intentar ir muy rápido para no aburrirles. Y bueno, he intentado preparar algo, no voy a entrar en muchas profundidades, pero sí ir avanzando datos, no todo lo que hay, pero sí que nos da una idea, pienso que nos puede dar una idea de cómo a nivel de campo nos podemos manejar. Cuando estaba preparando la charla, esto de la influencia de las técnicas de cultivo, lo cambié yo. Digo, esto más de las técnicas de cultivo deberíamos hablar un poco de agronomía en su conjunto, digamos, por hacerlo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque parece que ya tenemos bastante claro, hace unos años el tema parece que no lo teníamos tan claro como lo tenemos hoy en día, que el aceite de oliva es un zumo de fruta y como tal lo tenemos que considerar. Por tanto, todo lo que son aspectos relacionados no solo con la producción, sino con aspectos sensoriales, toman muchísima importancia. Tan es así que la normativa como tal de calidad refleja que, aparte de cumplir una serie de características desde el punto de vista químico, como puede ser la acidez, los peróxidos, los CAD, todos estos temas, hay un aspecto fundamental desde el punto de vista de producción y sobre todo para los maestros, que es intentar sacar aceites que no tengan defectos y aceites con unas características sensoriales muy importantes desde el punto de vista de los frutados. El que no tenga defectos, aquí hay una parte importante que hay que achacarle a la producción, o menos importante, eso lo decidirán ustedes, que es que la producción lo que tenemos que intentar es llevarle un fruto con una calidad que luego pueda ser reflejada en la extracción y que represente a un aceite de oliva virgen en extra, es decir, que no tenga defectos. Entendemos que hay prácticas de cultivo, como pueden ser los tratamientos fitosanitarios desde el punto de vista de control de enfermedades, ahora os pondré algunos ejemplos, pero sobre todo el manejo de la recolección y el transporte, que tienen mucho que ver con que no aparezcan estos defectos luego en la extracción. Quitando eso, la parte importante está en vuestras manos, en la mano de los maestros, porque el proceso industrial, lo único o un objetivo fundamental de los que tenemos aquí es que mantenga intacta la calidad que el productor le entrega desde el campo. Si el productor no le entrega calidad, el maestro no puede sacar nunca calidad, pero sí puede deteriorarla cuando el productor le trae una aceituna de calidad, en este caso. Como os digo, aquí el tema de los defectos que sería lo que conocemos como atributos negativos dentro de los paneles de cata y tal, y el tema de frutado, pero aquí nunca se habla qué tipo de frutado tiene que ser ni nada de esto.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cualquier variedad es potencialmente productora de aceites de excelente calidad. La variabilidad que podemos obtener desde el punto de vista sensorial en un aceite de oliva virgen es impresionante, impresionante. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos estimado que podemos tener a nivel mundial en torno a 2.000 variedades distintas de oliva, de las cuales más de un tercio las tenemos en Córdoba, en el Banco Mundial de Variedades de Olivos, y una réplica que tenemos relativamente cerca de aquí, en Mengíbar, en la Estación de Olivicultura de la Venta del Llano, en el IFAPA de la Venta del Llano. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si tenemos 600 y pico variedades y cada variedad, como es natural, genéticamente es distinta a la otra, eso al final se traduce en multitud de cosas, en multitud de tipos de frutos, como estáis viendo aquí. El puntero no acierta, pero fijaros, por ejemplo, la variedad zarza, esta que tenéis a la izquierda de arriba. Esto no, cualquiera que vaya al campo parece que no tiene nada que ver con una aceituna. Bueno, pues esto es una aceituna, la variedad zarza, y de hecho originaria de aquí, de la provincia de Jaén. Y tal, tenemos variedades con frutos como los que tienen ahí, con piquitos, frutos alargados, bueno, frutos redondos, tipo manzanilla, bueno, multitud, y multitud de frutos, de coloraciones, de tamaños, de maneras de madurar, de todo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si genéticamente todo esto es distinto, está claro que su producto final, el aceite, tiene que ser distinto. Y eso, dentro de estos aceites de oliva vírgenes extras sin defectos, sino con muchos atributos positivos disfrutados, se intentan luego, digamos, describir a base de unos descriptores que todos manejáis en los paneles de cata y tal, que si almendra, que si picante, que si amargo y tal, todo relacionado con aspectos sensoriales, ya sean olfativos, o sean de gusto, o sean a nivel sensorial de tacto, ¿no? Bien, fijaros que cada variedad es distinta. Una le cuesta muchísimo trabajo madurar, eso de las verdiales, tiene una maduración muy larga. Hay otras variedades que es muy difícil verlas negras. Pongo, por ejemplo, arbequina. Arbequina, cuando el estado de carga es medio grande, es prácticamente imposible ver un árbol que esté totalmente negra la aceituna. Hay multitud de coloraciones y tal. Hay variedades que son mucho más homogéneas desde el punto de vista de maduración. Pues puede ser una picual, una hojiblanca, o una manzanilla, digamos, las variedades que nosotros le llamamos de maduración estándar. Bueno, teniendo esto, quiere decir que si genéticamente son distintas todas estas variedades, tenemos aquí muchísimas, no infinitas, pero hay muchísimas posibilidades de poder elegir variedades en determinados momentos que respondan a determinados perfiles dentro de la composición química de los aceites, en este caso, como pueden ser los contenidos en ácido oleico, por ahí. Fijaros, algunas de los screenings que hemos hecho, se han hecho a nivel de varietal, ¿vale? Bien, también a nivel de contenido de polifenoles totales, esto se supone y son tomas de muestras que se han realizado en los campos de germoplasma, en los campos de variedades, en cada una de las variedades en un mismo medio. Por tanto, aquí cada variedad da un perfil total, no totalmente distinto, porque hay muchas que se parecen, pero dan en principio perfiles distintos porque son genéticamente distintas. También ocurre lo que tienen ahí, y es que una misma variedad se puede comportar de una manera muy diferente dependiendo de dónde esté. Una parte del componente genético, después están los componentes ambientales, desde el punto de vista de clima y suelo donde vegetan, que pueden dar respuestas muy diferentes desde el punto de vista de estructura química y sensorial de los aceites. Todo lo que les pongo aquí es un estudio que hicimos nosotros hace bastantes años con la variedad arbequina en Andalucía, en la que íbamos tomando muestras desde Huelva, Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada. Y fuimos analizando esos aceites y viendo la composición tanto en ácidos grasos como tienen aquí, y la proporción que hay entre saturada, insaturada y tal, digamos parámetros que podamos luego asignar con criterios de calidad, y también el contenido a nivel sensorial, desde el punto de vista de
del amargo, medido a través de este índice que todos conocéis, que es el K225, que se relaciona con el amargor y con el contenido final de polifenoles, está todo relacionado, y con criterios de estabilidad. Por tanto, tenemos básicamente que tenemos variedades genéticamente distintas desde el punto de vista de los perfiles, pero también la misma variedad puede mostrar perfiles distintos dependiendo del sitio donde se cultive. Esto es importante. ¿Qué ocurre? En esto ustedes no pueden, tocar. ¿Por qué? Porque a ustedes les llega, el productor tiene su plantación de picual, de hojiblanca, de arbequina y tal, y bueno, y se tiene que apañar con él, y está en un determinado medio. Por eso le llamamos que estos son factores agronómicos que influyen en la calidad, pero de forma intrínseca. Bueno, estos factores son tan importantes y el ambiente impone tanto a que puedan ser esos aceites distintos que nosotros, mediante análisis estadístico, nosotros podemos separar, en este caso, un estudio que hicimos con los colegas del IRTA en Cataluña, nosotros podemos separar tranquilamente variedades arbequinas, la variedad arbequina, pues de arbequinos producidos en Andalucía con arbequinos producidos en Cataluña. Fijaros que se separan perfectamente unos de otros, solo en base a parámetros físico-químicos y sensoriales en este sentido, ¿vale? Esto es muy importante y esta mañana se planteaba aquí el tema, la importancia que tienen las denominaciones de origen y tal. Es muy importante porque todas las denominaciones de origen están basadas fundamentalmente en la respuesta, digamos, desde el punto de vista de composición de ácidos grasos y tal, y características sensoriales de variedades que se producen en esa zona. Aquí no les voy a hablar de Jaén con la picual, no les voy a hablar de Cataluña con la arbequina, no les voy a hablar de la zona de estepa con hojiblanca y tal, pero cada zona tiene, digamos, unas características desde el punto de vista de producción de aceite característicos ligados a una variedad. Y eso es lo que ha dado pie fundamentalmente a las denominaciones de origen. Esta mañana se ha explicado, aparte de otras cosas, ¿no? Pero aquí lo fundamental es que se pueda, digamos, valorar de forma objetiva que los aceites producidos con esas variedades en esas zonas de producción, digamos, son singulares. Y eso es lo que da pie a las defensas de las denominaciones de origen. Eso lleva todo su trámite acoplado de todo el tema de los descriptores que hay que definir en cada zona, que van a definir esas variedades y tal, pero, bueno, de hecho, bueno, os he puesto aquí un poco que son las denominaciones de origen que tenemos aquí en Andalucía y tal. Bien, esto hemos dicho que aquí no podemos tocar. Aquí estamos en el campo, estamos en una zona, estamos en Úbeda, tenemos picual y ya está. Y tenemos que producir aceite de picual en Úbeda, con una climatología y unos suelos como lo es aquí. Y eso da unos perfiles sensoriales, organolépticos y químicos de aceite que son los que son, variables entre años, por motivos. Siguiendo o continuando con tema agronómico, quizás el que lo tiene ya, sí, pero el que vaya a entrar, ¿cómo? ¿No? Y la gran pregunta es decir, ¿puede haber alguna variación de comportamiento de una variedad bajo distintos sistemas de cultivo? Es decir, ¿dará el mismo perfil de aceite un olivar tradicional que un olivar intensivo, que un olivar superintensivo? Pues a priori no tiene por qué, pero puede darlo, lo cual quiere decir que no le he contestado a lo que ustedes posiblemente estarían esperando que yo les diera. ¿Por qué? Porque dependiendo de las densidades tienen mucho o juegan mucho con la eficiencia del uso del agua que se almacena en el suelo, con el ciclo total de la lipogénesis en función de los contenidos de agua en el suelo, con los requerimientos nutricionales que tienen. ¿Por qué? Porque no todos esos olivares están en la misma dinámica a nivel productivo. No es lo mismo estar trabajando con olivares con marcos de 11 por 11, marcos amplios, con unos requerimientos nutricionales o hídricos mucho menores que a lo mejor lo que puede tener una plantación intensiva
o superintensivas, o en seto, como le llamamos, con unos requerimientos mucho mayores desde el punto de vista de recursos que tal, y que pueden someter a distintos o a niveles de estrés totalmente diferentes a lo que pueden ser plantaciones tradicionales. Aquí queda mucho mundo por trabajar, ¿verdad?, para ir viendo qué perfiles podrían estar. Aquí sí, lo que sí es uno de los aspectos importantes es estar ligados al manejo de la luz. ¿Por qué? Porque cuando los marcos son amplios, la luz no es limitante desde el punto de vista productivo, pero a medida que vamos intensificando la producción, a medida que vamos aumentando las densidades de plantación, el manejo de los setos, el manejo de los árboles, se hace ya más complejo y tiene que ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque podemos dar situaciones en las que haya partes que puedan estar sombreadas, eso que en los olivares tradicionales siempre lo hace el podador manejando las copas de los árboles para que entre la luz y produzca por todos los sitios el árbol, pues en las plantaciones más densas eso cada vez se hace más complicado. De tal forma que cuando hay problemas de luz, y esto cuando las densidades ya empiezan a ser excesivamente altas, hay que tenerlo en consideración y hay que manejarlo relativamente bien, pueden tener una incidencia positiva por un lado, negativa por otro, sobre ciertos parámetros ligados a la calidad de los aceites. Os pongo aquí que cuando las zonas son iluminadas, producen aceites de mayor estabilidad, aceites con mayor contenido en polifenoles y con mayor contenido en linoleico. Sin embargo, los mayores contenidos de ácido oleico que se producen en esos setos se producen en las zonas bajas. Claro, cualquiera podría decir, bueno, pues entonces lo que nos interesa es tener poca iluminación. No. ¿Por qué? Por otra de las cosas fundamentales por las que estamos aquí. Y es que porque el cultivo del olivo esto es una actividad económica, esto tiene que dejar dinero. Y si hay poca luz, lo normal es que se produzca poca aceituna y de mala calidad desde el punto de vista de tamaño y tal. Por tanto, en aquellas zonas que están iluminadas se producen un mayor número de frutos de mayor calibre, con mayor rendimiento graso, aunque tengamos el hándicap de que puede ser un poquito menos el contenido, en este caso, de ácido oleico, que no va a ser limitante desde ningún parámetro de lo que estamos hablando de calidad. ¿Vale? De tal forma que necesitamos unas condiciones mínimas de iluminación en los árboles. ¿Para qué? Para llegar a los topes productivos de este parámetro que es fundamental para nosotros, como es el ácido oleico, como tenéis aquí. A medida que la radiación es menor, el contenido en ácido oleico es mayor, a medida que tenemos más radiación, el ácido oleico es menor. Bueno, son cosas que no tienen tanta importancia, pero puede que en el futuro las tengan. Esto, como es natural, dentro de un concepto como el primero que yo le he puesto de lo que es lo que conocemos como calidad reglamentada, tiene relativamente poca importancia, porque esto cumple todos los parámetros que están considerados desde el punto de vista de pureza de los aceites y tal. Es difícil encontrarnos aceites producidos en campos que se salgan de norma. Hay excepciones. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo en Argentina que con los aceites argentinos había un problema porque no llegaban a la cantidad mínima que fijaba el COI para considerar que era un aceite de oliva virgen. O no sé si habrá alguien de Huelva por aquí, las problemáticas que teníamos en Huelva con el problema del eritrodiol, que se pasaba y tal, hasta que se le logró demostrar por trabajos del centro que se le ha reconocido hoy, el Instituto de la Grasa, hasta que el Instituto de la Grasa hizo un trabajo tal en el que confirmaba que el eritrodiol era un problema genético, era un problema varietal, no era un problema de que aquí hubiese problemas de orujo por aquí en medio andando ni nada de eso, sino que era un problema de la variedad. Bueno, un aspecto fundamental para la calidad de este árbol, de este producto final, que es el aceite, son las prácticas de cultivo, y entre ellas la más importante de todas, o al menos la que yo considero de todas, es el riego. El riego, si esto funciona, no. Ahora, bueno, no sé si tengo alguna aquí antes.
Bueno, esta imagen supongo que algunos de ustedes si han estado en alguna otra charla nuestra, pues se la habré puesto, ¿no? La diferencia es lo que puede ser el riego desde el punto de vista de producción del árbol. Esto los olivareros lo saben perfectamente. En la zona en la que estamos yo pienso que vamos, casi hasta me pueden decir tú qué haces aquí hablando de esto. Esto lo sabemos nosotros perfectamente. Pero fijaros la importancia que tiene el agua en el olivar y en estas condiciones. Estos son datos de aquí, de la Loma, de Jaén. En concreto, bueno, una finca que está relativamente cerca de aquí, Pichilín, ¿verdad? Fijaros en la diferencia de potencial productivo que tiene un olivar en unas condiciones de secano al riego. Las líneas estas, las barritas verdes más intensas, menos verde oliva, para entendernos, corresponden a las producciones medias o respuesta productiva de ese olivar a unos programas de riego que nosotros dábamos en su momento, desde aquellos que le dábamos la máxima cantidad de agua que es capaz de consumir el cultivo, hasta dotaciones que están por debajo de lo que el árbol consume para producir la máxima producción, en este caso. Y en algunos casos más recortado agua. Esto es lo que conocemos como riegos deficitarios y todo este tema. Bueno, fijaros que como mínimo el olivar es capaz de mejorar la producción un 50%, incluso con dotaciones relativamente pequeñas que no llegan a cubrir todas sus necesidades. Esto es un olivar intensivo, este es un 7%, espectacular. Yo de los mejores olivares he visto muchos en mi vida, pero este es de los mejores y con unas producciones que quitan el sentido, ¿no? Bueno, fijaros que lo que os estoy diciendo, o sea, que en años normales, de lluvias normales, nosotros podemos multiplicar en torno a 1,5 la producción del secano. Pero es que cuando los años son secos, la producción nosotros la podemos multiplicar por 5, por 6 o por 7, como tenéis aquí. Por tanto, esto es algo que el olivarero lo ha entendido. Ya os digo que aquí no tengo yo que pregonizar nada porque aquí se sabe perfectamente todo este tema y, bueno, el hecho de la expansión del olivar en riego en Jaén, pues todo la conocéis, ¿no? Bien, el riego tiene un aspecto importante desde el punto de vista de producción. Aumenta la producción de aceituna, aumenta las producciones de aceite por hectárea, pero tiene algunos inconvenientes relacionados con lo que luego van a manejar ustedes en las almazaras. Y es precisamente que a medida que, bueno, está definido como potencial hídrico, digamos el grado de estrés que tiene el árbol, a medida que el árbol tiene menos estrés, que sería ir corriendo hacia la derecha en la gráfica que tienen ahí, cuanto menos estrés tiene, quiere decir que está mejor hídricamente. Y eso se traduce en que el fruto acumula más agua. De tal forma que cuando nosotros reducimos el potencial, está mejor hídricamente, el contenido de humedad en la aceituna aumenta. Vale, y cuando se reduce el nivel de estrés, hay otros trabajos, que son los que les pongo aquí al lado derecho de Gucci en Italia, en los que se relaciona directamente el contenido en polifenoles en los aceites que producen esas aceitunas y vemos cómo cuando nos vamos desplazando hacia la derecha, más agua tiene el fruto, menos el contenido en polifenoles. Por tanto, entre comillas, reducimos la calidad de esos aceites. Los polifenoles después tienen todas sus connotaciones sensoriales, tal, el efecto que pueden tener sobre digamos, la calidad comercial desde el punto de vista de aguante de los aceites luego en los mercados, todos estos temas. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle. Fijaros que os pongo aquí desde pasar de un secano, que es la parte de la izquierda, a la parte derecha, que es dar la máxima cantidad de agua que necesita el cultivo. Fijaros cómo a medida que vamos aumentando la cantidad de agua, la cantidad, los perfiles organolépticos se van modificando y se van reduciendo la cantidad de amargo, se van reduciendo la cantidad de frutado que tienen esas aceitunas y se reduce la cantidad de picantes. Por tanto, perdemos calidad. A medida que aumentamos la dosis de riego, la calidad disminuye. Pero se traduce esta calidad, o yo les preguntaría, esta calidad, esa reducción de la calidad, por ejemplo, con dotaciones de los 1.000, 1.200, 1.400 metros cúbicos por hectárea que se dan aquí en la zona, ¿se traduce en una pérdida de calidad comercial de estos aceites?
Respóndanse ustedes mismos esa pregunta. ¿Por qué? Porque podemos tener aceite con unos frutados excelentes, unos amargos extraordinarios, amargos hasta de tal punto que esos aceites vírgenes no puedan tener una calidad comercial, porque no podamos envasarlo para que todo. Bueno, pues aquí hay que ir jugando con todos estos temas. Lo importante es saberlo y a partir de ahí, pues lo que hay que hacer es actuar en consecuencia. ¿Vale? Bueno, estos aceites no son como algunos que se ven por ahí que le pueden añadir algo de clorofila y tal. No, estos son naturales. Estos son sacados por nosotros con Abencore y fijaros que a medida que se va aumentando la cantidad de agua desde la derecha hacia la izquierda, la intensidad del verde, pues se va reduciendo. La intensidad de color puede ser. Sí hay un aspecto importante y es que podemos reducir los contenidos de polifenoles muchas veces, pero hay algo que nosotros en su día observamos y es que para igual contenido de polifenoles totales en los aceites, pues resulta que los aceites de riego son más estables que los aceites de secano. Bien, esto que hemos visto nosotros, y ya os he dicho que ya les comento que son datos de aquí de la Loma, de aquí, creo que Pichilín es término de Úbeda, o sea que más cerca imposible, ¿no? Fijaros cómo a medida que pasamos del dry, que es seco, o sea, secano, condiciones de secano, hasta dar la máxima cantidad que necesitan los árboles, pues fijaros cómo se reduce la cantidad de polifenoles totales que tenemos. Esto es algo que hemos medido nosotros, han medido otros colegas en España, han medido los italianos, lo han medido todo. Sin embargo, si uno repasa la bibliografía, hay veces que a lo mejor encuentra uno algún trabajo por ahí, de alguno que otro griego, en los que le pasa lo contrario. Unas condiciones muy distintas de cultivo a las nuestras, normalmente en la zona de Creta y tal, con un componente, digamos, marítimo, muy distinto desde el punto de vista de producción al que tenemos nosotros. Bueno, también le pasa a los marroquíes. Todos estos datos vienen a corroborar todo lo que yo les he estado comentando. Y sí hay un aspecto muy importante, y este sí que lo luchan ustedes todos los días cuando están en la almazara, y es que a medida que el fruto tiene más agua, las masas empiezan a ponerse muchísimo más complicadas. Y el aceite que se extrae, los agotamientos, en este caso, la extractabilidad, pues se va reduciendo. Y es lineal, como están viendo ahí. Cuanto más contenido de humedad tiene, menos aceite le podemos extraer a esa aceituna. Por tanto, es fundamental que todos estos aspectos beneficiosos que tiene el riego los pudiesen manejar, y para esto tiene que haber una interacción, un intercambio de conocimientos entre los que manejáis el tema, el fruto dentro de la almazara con los que producen fuera. Y llegar a intentar que el fruto que aparece por la almazara no le dé excesivos problemas a ustedes. Bien, la gráfica de la izquierda la hemos obtenido nosotros aquí, la gráfica de la derecha la han obtenido en Italia, pero vamos, fijaros que prácticamente es calcada una de la otra. Otro aspecto ligado con el tema de calidad, de aspecto agronómico ligado con la calidad, es la fertilización, como tienen ahí. Ya sea fertilización vía suelo, foliar, o bien vía fertirriego, como tienen ahí. Algunos compañeros han trabajado en este tema y han llegado a contrastar distintos modelos desde el punto de vista de fertilización, con pautas de fertilización que le llamamos tradicionales, o sea, digamos si hay alguna práctica de cultivo arbitraria en el tema del olivar, la fundamental es la fertilización. O sea, tú le preguntas a alguien, oye, ¿y tú cuánto abonas? Pues yo aplico tanto. Bueno, ¿y por qué lo aplicas? No, porque lo hace el vecino, O sea, aquí no hay patrón de, digamos, ahora no se hace un balance de nutrientes ni nada. De tal forma que cuando nosotros manejamos sistemas de cultivo en olivar en los que se ha contrastado el abonado en base al diagnóstico foliar con sistemas tradicionales de fertilización de aportes tantos kilos por año, por planta, han visto que en la mayoría de los parámetros químicos eso no tiene
prácticamente ningún peso el tema del abonado. Hoy en día saben que los modelos productivos van por las dos de abajo, el picado de restos de poda sobre el suelo y además el picado de todo lo que son las floras adventicias o sembradas, el tema de las cubiertas vegetales en el tema. Estos son criterios de calidad. No sabemos si se van a traducir al final en una mejora del contenido en polifenoles y tal, que puede ser, tranquilamente. ¿Por qué? Porque la materia orgánica que ahí vamos depositando y tal influye sobre características físicas y químicas de los suelos. Contenido de agua en el suelo, la facilidad de soltar el agua para el olivo ahí, la facilidad con que tienen de suministrar nutrientes para el árbol, la forma en la que suministran esos nutrientes a lo largo, sobre todo el nitrógeno. Bueno, y todo esto. Y son criterios de calidad que aquí se hablaban esta mañana que pueden hacerlos diferenciales. Aquí, ¿qué diferenciar? Bueno, pues todos estos manejos redundarán en aquello que hoy no es calidad nutricional, no es calidad comercial como tal, no es calidad, no sé, el distinto tipo de calidad de que podamos definir, pero sí podemos definir aquí una calidad que podemos llamar calidad medioambiental de los sistemas productivos en el órgano. Llámele o póngale como quiera el título que quieran, ¿no? Pero sí que... a mí es que se me va la... Pues voy muy rápido. Voy muy rápido. Nada, ya voy a acabar. Entonces, bueno, todo lo que es el manejo ligado a las enfermedades, plagas y enfermedades, las enfermedades per se, como tales, normalmente suelen tener poca incidencia en la calidad final de los frutos. Algunas, Por ejemplo, los repilos convencionales, la tuberculosis y tal, esto normalmente no suele tener un problema, no suele ser un problema de calidad en nuestro. Si hay determinadas enfermedades que dan muchos problemas. Aquí, en Jaén, se tiene la gran suerte de que se trabaja con una variedad que es resistente a este hongo. Este hongo lo conocen mucho en la zona de Córdoba y lo conocemos en la parte de la zona sur de Sevilla, para la hojiblanca, porque tanto las variedades que tenemos allí, la hojiblanca y la picuda, son muy sensibles a este hongo. ¿Sabéis qué hongo es o no? ¿No? ¿Quién lo sabía por ahí? Este es el gloesporio, efectivamente. Este es el vivillo. En el mundo nuestro se llama el vivillo. Bueno, pues este es un hongo que ataca a toda la pulpa y tal, y que hay variedades, el tema genético, volvemos otra vez, que son sensibles, son otras muy sensibles y otras que son resistentes. Esto lo ven aquí, en la grafiquita esta que vienen. Esto correspondería, como están viendo, al picudo y hojiblanca, pero fijaros que picual, independientemente del grado de maduración que tenga el fruto, no le afecta este hongo, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, los que hayan trabajado con este tema, pues habrán podido apreciar que los aceites que se producen con árboles, o sea, con aceitunas que han sido atacadas por el gloesporio, pues dan estas tonalidades rojizas, terrosas y tal, y que afectan enormemente a la calidad de los aceites. Esto sí que es una enfermedad que afecta muchísimo, porque afecta directamente al fruto, modificando todos los parámetros de acidez, peróxidos, los K, esto le afecta a todo, estabilidad, los esteroles y tal. La otra gran plaga mediterránea, que es la mosca per se normalmente no, o afecta poco a la calidad, sin embargo, hay una lucha permanente contra la mosca. No es la mosca en sí como tal la que afecta a la calidad, sino lo que le afecta es toda esa flora microbiana y micótica que se produce en las galerías donde la larva trabaja, y que luego, si el fruto es almacenado o atrojado, el tema del troje, ya prácticamente no hay quien hable de troje, ¿verdad? Ya hoy en día estamos al día y molemos en continuo, pero antiguamente sí era un verdadero problema toda la problemática ligada a la aceituna picada. Bueno, no voy a entrar, pero vamos, ahí lo tenéis, un poco por dónde van los temas. Y el otro gran tema es la recolección. Ya voy a acabar, me vas a dar 3 minutitos,
que es la recolección. ¿Por qué? Porque la recolección es lo que más afecta le hemos dado vuelta a muchas cosas y tal, pero aquí lo importante es cuándo se hace la recolección, cómo se hace la recolección, porque el estado de madurez del fruto, como estáis viendo, tiene mucha importancia a la hora de conseguir aceites de excelente calidad. Y la gran pregunta es esa: ¿cuál es el momento óptimo de la recolección? Todos los que estáis ligados con esto habéis estado viendo todo el tema con los índices de madurez, tal. Son importantes, pero los índices de madurez no se pueden generalizar. ¿Por qué? Porque hay variedades de maduración. Lo que yo les comentaba, variedades de maduración estándar, y después hay variedades que se salen de ese estándar a la hora de ir acumulando el aceite, y es difícil compaginar contenido de aceite con color y con contenido o con valores sensoriales o percepciones sensoriales. Bueno, este es el índice que prácticamente todos conocéis, que es el índice de madurez, un valor que varía entre 0 y 7, y en función, hemos de tomar una muestra de 100 aceitunas y contando las que tenemos del valor 0, las que tenemos del valor 1, de 2, 3, multiplicamos cada número de aceitunas por su valor y dividimos entre 100 y ahí nos sale un número. Un número que está entre 0 y 7. ¿Y dónde tenemos dónde deberíamos de estar? Bueno, pues ahora voy a intentar explicar. Como os decía, hay variedades de maduración no estándar, como puede ser esta que tenéis aquí, que es arbequina, y que aquí hay que trabajar en base a otros criterios, que esos criterios sí que los podemos generalizar. Esto que os pongo aquí, en su tiempo, estuve trabajando 4 años con Pepe Humanes, recientemente fallecido el pobre, y estuvimos trabajando en los programas de mejora de la calidad del aceite de oliva. Yo me tenía desde Huelva hasta... Bueno, yo me anduve toda Andalucía, estuvimos ahí 4 años de un lado para otro, trabajando con los maestros de la almazara y tal, y creo que hicimos un trabajo bastante, bueno, muy intenso y creo que importante, porque fuimos catalogando o viendo, valorando la calidad que teníamos en el campo y la que luego sacábamos en la almazara. Yo la de la almazara no se las voy a poner, pero sí os voy a poner la del campo porque es lo que me corresponde a mí hoy. Pero fijaros que a medida que va pasando el tiempo, los puntos azules es la valoración organoléptica de los aceites, y la antigua escala, ya os digo que eso hace tiempo, fue en los años 90 y tanto, estábamos todavía con el 0 y el 9, desde el punto de vista de catalogación, y cómo avanza la maduración del fruto, que son los cuadraditos negros. A medida que avanza la maduración del fruto, las características organolépticas de los aceites pues van bajando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en ese proceso de maduración, desde que los frutos están muy verdes hasta que los frutos están muy maduros, ahí se modifican los contenidos de todos estos compuestos que están ligados a características organolépticas, entre ellos los polifenoles. Este es un trabajo que hizo aquí Marino Uceda y Manolo Hermoso en su día, y fijaros cómo cuando la aceituna está muy verde empieza a acumular polifenoles en el fruto hasta que llega un punto y empieza a descender. Fijaros que ese punto máximo de contenido en polifenoles está asociado básicamente a unos índices de madurez en torno al 3, 3, 3,5, 2,8, 2,7. Ese es el punto, si algunos tienen 3 y quiere echar unos numerillos y un cálculo, ese número prácticamente coincide en aquel momento en el que prácticamente desaparecen las aceitunas verdes del árbol. Es decir, cuando la aceituna empieza a cambiar y prácticamente las aceitunas verdes desaparecen, coincide con ese punto máximo de ETA. De tal forma que a medida, desde principio de campaña hasta final de campaña, los aceites se hacen muy diferentes. ¿Por qué? Porque van modificándose todos esos parámetros sensoriales. Os he puesto aquí un trabajo magnífico de una compañera que muchos de ustedes, vamos, supongo que todos la conocéis porque está en este punto, que es Brígida Jiménez, en la que ha valorado a lo largo de 12 fechas cómo se modifica el perfil organoléptico de los aceites. En este caso del picudo, también tiene hecho de hoja y blanca y tal, pero fijaros que organolépticamente varía muchísimo la misma variedad en el mismo sitio en función de la época de recolección. ¿Vale?
y ya se ha acabado. Bueno, esta es la última. Esta es la última. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fijaros que cuando nosotros confrontamos lo que es el índice de madurez, que es el que están viendo ahí con los cuadraditos verdes, con la caída natural, y esto es para hoja y blanca, si fuese igual era muchísimo más alta, con lo cual ya empieza aceituna al suelo, problema de calidad, aceituna del suelo, mezcla con la de arriba. Total, no voy a entrar en ese tema, se lo conocen ustedes bastante mejor que yo, pero fijaros que a medida que va aumentando el índice de madurez, se va acumulando aceite en la aceituna. Lo ven ahí, que son los puntitos rojos, hasta que llega un momento en el que prácticamente no se almacena, no se acumula aceituna, o sea, aceite en la aceituna. ¿Cuál es ese punto? Pues bueno, depende del sitio donde estemos, variedades, años y tal, pero lo importante es ver que hay un momento en el que prácticamente ya no se forma aceite en la aceituna. Y ese es el punto crítico desde el punto de vista de calidad. Tendríamos que adelantarla un poquito, pero también tenemos que compaginar eso con rendimiento graso, porque al final el socio cobra por rendimiento graso. Pero podemos ir compaginando. Voy a acabar, ahora si queréis en el debate aprofundizo en este tema. Bueno, esta es de una finca, vamos, esta en concreto es mía, de un seguimiento, en el que varía, como veis, el rendimiento graso sobre húmedo, el rendimiento graso, la humedad, pero fijaros que prácticamente permanece constante el rendimiento graso sobre seco, que es el número que ustedes tienen que llevar. Bueno, esto lo explicaré luego. Bueno, solo un dato, Yo soy de la zona de Victorino, nos estás dando muchos datos. No, esta es que es la última. Es la última. la última. Llevamos desde hace un rato. Es la última. Con la última. Es la última. Solo un dato para que veáis que no es solo algo que nosotros medimos en campo. Este es el resultado así como de cerca no, 22, 32, cerca de 70.000 análisis de aceituna de mi zona, en Oloestepa. Y fijaros cómo prácticamente el contenido de grasa sobre seco, que es el que están viendo ahí abajo, prácticamente a partir de una determinada, eso no se mueve. Con lo cual, eso de agotar y decir que no, es que suben los rendimientos, no suben los rendimientos. Al final, lo que gana o pierde es agua la aceituna. ¿Vale? Bueno, ya si quieres, luego. Muchas gracias.